Verso a verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala. Recapitulación de las lecciones anteriores. Ya Dani y Francis nos hablaron sobre el milenio, los 1000 años de Cristo reinando en la tierra. Pero antes de esto, quisiera comentar que hay 3 puntos de vista sobre el milenio. Está el punto de vista amilenial, en el cual ellos interpretan el milenio de Cristo en forma alegórica, o sea, rechaza el reino literal de los 1000 años en la tierra. Ellos creen que esos 1000 años ya están sucediendo, este tipo de grupo de amileniales. También está el otro grupo que cree que es el postmilenial, que sugiere que Cristo volverá cuando concluya la época del milenio. Y la tercera es el premilenial, que Cristo reinará sobre la tierra por 1000 años y que la iglesia es llevada antes de la gran tribulación. Y en ese punto de vista nosotros estamos. Si nos pasamos a Jeremías 23, del 5 al 8, aquí dice: vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra, que hizo subir a los hijos de Israel a la tierra de Egipto. Si no vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel a la tierra del norte, y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán, dice, en su tierra. Así que realmente nosotros creemos realmente en ese tiempo milenial, o sea, el milenio. Pero antes de hablar, porque a mí me toca que hablar después, qué pasó, qué va a pasar después del milenio, me gustaría que hiciéramos un resumen desde la creación del hombre y hasta el día de hoy. Hemos vivido prácticamente 6 dispensaciones. Con el milenio son la 7ª dispensación. Y dispensación se refiere a la forma en que Dios ha permitido administrar la tierra a través del hombre. Y tenemos la primera dispensación cuando Dios pone a Adán y a Eva en el huerto del Edén, y ahí empieza el periodo de la inocencia. Y la única obligación que tenía Adán y Eva en el periodo de la inocencia es una palabra: la obediencia. Obedecer a Dios simplemente. Todos pueden comer menos este fruto. ¿Y qué hicieron? Desobedecieron. El fracaso de los primeros padres fue la desobediencia. ¿Y por qué vino esa desobediencia? Porque realmente el enemigo, el que había hecho desobedecer a la tercera parte de los ángeles en el cielo, estaba también en la tierra. Y a través de este enemigo que vamos a hablar en esta mañana, es que ha engañado no solo en el cielo, sino que también en la tierra.
Y Adán y Eva pierden su inocencia porque al desobedecer se dan cuenta que están desnudos. Hay un juicio, una maldición y muerte. Son expulsados del huerto de Edén. Y luego empieza la segunda dispensación después de eso, que es el periodo de la conciencia. Y el periodo de conciencia empieza después de la caída de Adán y Eva. Dice la Biblia que a través de la conciencia el ser humano fue gobernado. Pero también fracasó. No pudieron hacer lo bueno delante de Dios a través de su conciencia. Aumentó tanta la maldad en el mundo, de alta violencia, que Dios tuvo que enviar un diluvio y los arrasó a todos. Solo 8 personas pudieron salvarse: Noé y su familia, sus hijos, sus nueras. Esta mañana, ayer estaba viendo a mi hijo una película del arca de Noé y se extrañó. Mira, mamá, me dijo, no puede ser, mejor. Un montón de gente entrando ahí en el arca, una ciudad de Nueva York, imagínense. Saben muy bien que la Biblia no dice que entró un montón de gente, ¿va? Los animales no les salvaron, pero solo 8 personas. De esa dispensación de la conciencia, solo una familia se salva. Y empieza después del diluvio la tercera dispensación, que es el gobierno humano. Y acá vemos pues de que empiezan a dispersarse, ya que creen que pueden llegar a Dios a través de una torre. Empiezan a construir una torre para llegar al cielo por sus propios medios, por sus propios sacrificios. Entonces Dios les envía un juicio de confusión de idiomas y son dispersos en toda la tierra a través de los idiomas. Ya terminé esa dispensación, empieza el periodo de Israel, que se divide en la promesa que recibe Abraham y que lo envía para habitar a la tierra de Canaán. Abraham, el padre de la fe. Pero en el camino Abraham se pierde porque va a parar a Egipto. Se radica en Egipto. Y por haberse radicado en Egipto, pasa el juicio de estar esclavos por 400 años en Egipto. Después viene Dios, levanta a Moisés para poder sacar su pueblo de Egipto, lo lleva prácticamente a la tierra prometida. Pero antes de llegar a esa tierra prometida, Dios les envía las leyes para seguir obedeciendo a Dios a través de las leyes divinas de Dios. Y Moisés las escribe. ¿Y qué hace el pueblo? Desobedece de nuevo. En vez de hacer un viaje de 40 días, se termina con 40 años de peregrinaje en el desierto. Violaron la ley de Dios. Y cuando realmente no hay ni un justo, ni a uno para poder obedecer la ley de Dios, viene Cristo a nacer en la tierra para empezar una nueva dispensación, que es prácticamente el tiempo de la edad de iglesia, que nosotros le llamamos el tiempo de la gracia, el tiempo de la verdad. Porque Dios mismo viene a través de su Hijo para darnos las verdades eternas de lo que Dios quiere engendrar en nosotros. Pero ¿qué pasa? El fracaso del pueblo de Dios, que es Israel, rechaza al Hijo de Dios. Y estamos en esa época en la cual han rechazado al Hijo de Dios, el pueblo de Israel. ¿Y ahora qué nos falta? Pues prácticamente que esta iglesia desaparezca tarde o temprano. Los que hemos creído en Jesucristo como su Salvador personal, es el rapto.
Y después del rapto viene la gran tribulación de los 7 años en la tierra, en donde empiezan los juicios. Y ya vimos todas las partes del Apocalipsis de los juicios que van a caer sobre la tierra. Y hasta ahí vamos en el 6º dispensación que Dios ha hecho en la tierra. Y luego vimos ya el reino milenial, que es la 7ª dispensación, en donde Cristo reina como Rey de Reyes, Señor de Señores. Él da el ejemplo de cómo se debe reinar con justicia. El hombre tiene que aprender a obedecer y adorar a Cristo. En el tiempo del milenio, todo es paz y tranquilidad. ¿Por qué? Porque vimos que el enemigo, ¿dónde está? Está preso, está en prisionero. Lo atan, dice, por 1000 años, en donde deja de seguir engañando a las naciones. Pero después de eso, dice el verso 7, aquí vamos a empezar, en donde Satanás será suelto por un tiempo. Leamos, verso 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así que este verso se refiere al tiempo cronológico, que después de 1000 años de Cristo está reinando aquí en la tierra, dice que Satanás será suelto. ¿Cuánto tiempo estará suelto? No sabemos. Posiblemente sea un corto tiempo. No creo que sea más de un año. ¿Por qué? Porque dice que Dios le va a permitir todavía darle la oportunidad para ver cómo está la generación de esos 1000 años, en donde la gente, viendo la justicia, el gobierno divino de Cristo en la tierra, va a decir Dios, vamos a ver si todavía creen en mi hijo, vamos a ver si todavía obedecen a mi hijo, viendo por sus propios ojos, viviendo esos 1000 años. Ahí pasa la última prueba el ser humano. Y dice la Biblia que Satanás ha engañado desde el principio al ser humano. Lo engañó desde el huerto de Edén. Se le apareció como una serpiente astuta y engaña a Eva, y Eva le da de comer el fruto a Adán, diciéndole que si comía el fruto del árbol no moriría. Y realmente ellos desobedecen a Dios. De esa manera se ha llevado a millones de personas al infierno a través del engaño, a través de que enseña al ser humano de la autosuficiencia, que no necesita un Dios para poder prosperar o para poder sobrevivir aquí en la tierra.
Y mucha gente a veces, inclusive los científicos, andan buscando vida en otro planeta, porque dicen, bueno, si Dios va a destruir aquí la Tierra, pues al menos vamos a ver si en Marte hay vida o en la Luna. Y el hombre anda buscando cómo sobrevivir a través de esos medios en vez de creerle a Dios las promesas que Él ha dado. Así que el enemigo, Satanás, acá vemos que se le da la última oportunidad para engañar al mundo entero. Y vemos que durante este milenio ya no hay engaño, porque durante el tiempo estuvo prisionero. Pero acá en un corto tiempo, dice la palabra, que saldrá a engañar. ¿A dónde? A las naciones que están en los 4 ángulos. Se refiere prácticamente a todo el mundo. Nada que solo el pueblo de Israel. A todas las naciones, imagínense. Sale a engañar. Y no solo engaña, sino que dice que realmente incita a los habitantes para hacerle batalla o guerra a la ciudad de Jerusalén, al pueblo de Israel. Y dice aquí en la Biblia, en el 8, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Usted cree que podemos contar la arena del mar? No. Son millones de millones. Es mucha la gente. Imagínense todavía tanta multitud creyéndole a Satanás que es necesario hacerle guerra a los santos, al Señor mismo, gobernando aquí en el milenio. Así que de esta manera vemos pues de que aquí mencionamos, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 38, verso 2, Gog es identificado como un príncipe de la tierra de Magog, que es posible que sea una referencia literal del ejército de la región que están en rebeldía contra Dios. Muchos estudiosos y eruditos de la palabra mencionan a Magog como que fuera Rusia, pero sabemos que realmente los pueblos enemigos del pueblo de Israel son Persia, que ahora es Irán, Irak, Siria, Afganistán, y todos los países que están hacia el norte del pueblo de Israel incluyen todo ese territorio de Magog, incluyendo Rusia. Entonces, el salmista, inclusive, veamos el Salmo 2, ahí el salmista nos da referencia a lo que va a suceder. El Salmo 2, veámoslo. Salmo 2, dice así: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te haré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás como vara de hierro,
como vasija del alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Este es un salmo mesiánico, en donde nos describe realmente cómo va a ser el milenio, cómo va a ser la justicia de Dios, cómo va a ser su gobierno, y dice acá que inclusive los reyes se levantarán al final. Es un salmo en el cual el Espíritu Santo le inspiró a Adán, posiblemente no lo escribió, no dice aquí el autor, pero encontramos ahí estas dos palabras, Gog y Magog. Magog, por ejemplo, lo encontramos en Génesis capítulo 10, verso 2, en donde uno de los hijos de Jafet, que era el hijo de Noé, se llamó Magog. Y yo busqué en Wikipedia que esa palabra que es Magog es una palabra compuesta que significa, dice, la tierra de Gog, en donde el prefijo ma es equivalente a la tierra en idioma hebreo. Y Gog, por ejemplo, dice que Gog es un personaje apocalíptico que surge de las tierras de Magog. Y lo interesante es que Magog se refiere a Ucrania. ¿Y Ucrania de dónde viene? De Rusia prácticamente, porque era parte de Rusia, ¿no? Ucrania se dividió. Entonces nos lleva prácticamente que Magog es Rusia prácticamente. Entonces dice que esta tierra, Magog, va a guerrear contra Dios y su pueblo Israel a fines de los tiempos del milenio. Aquí vemos que se vuelven a mencionar acá, y vimos que en Ezequiel 38, versos 18 al 23, y también el 39, del 1, 6 y 12, se mencionan que muchos no aceptan la identificación de Gog, de Ezequiel, con el de Apocalipsis. Porque el de Ezequiel es antes del milenio, y acá vemos después del milenio. O sea, unos dicen que es el mismo evento, pero realmente, según la Biblia, son dos eventos diferentes. Uno que sí va a suceder antes, y este que va a suceder después. Entonces, veamos otra diferencia en que Gog lo vemos como que viene de los confines del norte. Fíjense que ahí en Ezequiel 38:6 lo podemos leer. Dice: con la coalición de los países de Persia, que está al este, con el Cus, que lo menciona también en Ezequiel, que es Etiopía, al sur, Fud, que es la nación de Libia, que está al este, y así concuerda también con los ángulos de la tierra. Los cuatro ángulos se refieren prácticamente a lo que menciona Ezequiel. Pero vemos más probable que será un doble cumplimiento total al término del milenio. La instrucción definitiva de Gog y Magog dará paso al final de la instauración del estado eterno, previo al juicio del gran trono blanco. Así que es un buen número que va a desobedecer siempre en esa última oportunidad que Dios da a la humanidad. En vez de hacer caso a las leyes divinas, al Señor mismo, que lo miran por sus propios ojos, viven el milenio, todavía vienen y le hacen caso al enemigo que es Satanás, al enemigo de nuestras almas. ¿Por qué? Porque se lleva un gran número, y un número que no se puede contar, millones de millones. Eso quiere decir que es innumerable, no se puede contar. Así que Dios siempre es un Dios de oportunidades. Hemos visto que han pasado años y Dios siempre ha dado oportunidad al hombre, que lo dio desde Adán y Eva hasta el último en nacer. Sin embargo, el hombre y la mujer
en vez de creer en un Dios vivo, en un Dios creativo, en un Dios amoroso, se fabrica sus propios dioses, obedece a un Dios falso y obedece inclusive al enemigo de nuestras almas, que es Satanás. Qué triste, pero así es la humanidad. Cuando dice también en el 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada de Dios, descendió fuego del cielo y los consumió. Así que dicen acá que subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos. Ahí prácticamente es la ciudad de Jerusalén, porque el centro de la ciudad de todas las naciones en el milenio va a ser Jerusalén. No va a ser Washington ni nada de los nuestros países, ciudades importantes. No, la importante en el milenio va a ser Jerusalén, la ciudad central de toda la tierra. Y dice que estos enemigos llegarán, ¿para qué? Para querer destruir a todos los que están ahí en la ciudad amada. Cuando dice ciudad amada se refiere a la Jerusalén del milenio. Y dice que es la ciudad del gran rey de reyes y señores, señores, la ciudad que habitó, que construyó David. Pero lo interesante es que aquí no hay una batalla. Sí, porque una batalla es que el enemigo llegue a invadir, a destruir, y nosotros también veamos que tenemos que defendernos. Aquí, el pueblo que está reunido en la ciudad de Jerusalén no actúa, no tiene que hacer nada. ¿Por qué? Porque Dios mismo, inmediatamente desde el momento que ellos intentan destruir la ciudad de Jerusalén, destruir los habitantes reunidos ahí, Dios actúa. ¿Enviando qué? Enviando fuego del cielo que los consume a todos. Terminan ahí. O sea, no tuvieron ni oportunidad de llegar a destruir la ciudad. ¿Por qué? Porque Dios es el que tiene el control de todo. Y por lo tanto, dice la Biblia que descendió fuego del cielo y los consumió. Y eso me recuerda también los sucesos que vimos con Sodoma y Gomorra. Que por cierto, hoy me toca que predicar también sobre el reino de Dios allá en los Ocotes. Coincidencia, ¿verdad? En Lucas 17, 28 al 30, dice el Señor Jesús: asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y lo destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Eso lo cuenta usted en Génesis también 18, 20 al 33. Y 19, del 24 al 25 dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, dice, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Todo se quemó. Ese es un ejemplo, un suceso que sí sucedió, fue real, pues se va a repetir también después del milenio, en donde ahí terminan los enemigos del Señor y de los santos, de la iglesia en general, de los que hemos creído en su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo realmente es el que va a gobernar, no solo aquí en la tierra, sino que por los siglos de los siglos.
Y ahí Dios da la oportunidad para ver cómo están los corazones de esta humanidad, que sobreviven y pasan el milenio, y sin embargo todavía sigue la rebeldía, la desobediencia a Dios. Porque dice el verso 10: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea que ya estaba el falso profeta, la bestia, en el infierno, en el fuego, el lago de fuego. Y Satanás es el último en llegar. También todos los desobedientes que han muerto sin Cristo, ¿verdad? También han llegado ahí. Entonces dice que acá, que Satanás será lanzado al lago de fuego, donde está la bestia y el falso profeta. Y es un tormento en el cual está día y noche por los siglos de los siglos. No hay forma de salir de ahí. Y aquí vemos el final de Satanás, el final del diablo o la serpiente antigua. Así que Satanás también tiene los días contados. No vayan a creer que va a salir con las suyas de seguir engañando a las naciones. Hoy es el príncipe de este mundo, porque es el que está gobernando prácticamente a todos los reyes y presidentes de las naciones. Y en todos lados está Satanás como el primer personaje. Maneja todos los centros de cines, por ejemplo, Hollywood, en donde mete sus artimañas, sus mentiras, y agarra partes de la Biblia y partes mentira, y así nos vende la película entre verdad y mentira. Y así es él. Da partes de verdad y partes de mentira. ¿Para qué? Para que nunca caiga, ¿no? Y así muchos han sido engañados. ¿Por qué? Porque realmente ese es las artimañas de Satanás, de querer ser él como Dios. Engañó a millones de ángeles, sigue engañando a millones de personas en el mundo. Hay muchos incrédulos que realmente no creen en el Dios verdadero, que creen en otros dioses, dioses de madera, dioses de bronce, de oro, estatuas, y no creyeron en el mensaje del Dios de la Biblia, ni en el mensaje de su Hijo Jesucristo. Así que, amados hermanos, Satanás sigue engañando, y lo único realmente que no nos puede permitir que sigamos engañados es que usted y yo debemos de permanecer siempre velando y orando, como dice el canto, el último canto que entonamos. Debemos de orar y velar, pero más que todo leer la palabra de Dios, la Santa Biblia, la Biblia, en vez de estar leyendo otros libros. ¿Por qué no leer la Biblia? Pero mucha gente no lee la Biblia hoy en día, a pesar que le llega gratis a la escuela, a la universidad, en todos lados, ¿no? Ahora nos querían autorizar hasta ir a las ferias para ir a repartir Biblias, imagínense. Antes no se miraba eso. Sin embargo, la mayoría no lee. Y cuando van a ver el cine, por ejemplo, alguien me estaba comentando lo del remanente, ¿verdad? Parte verdad y parte mentira está en esa película. Y muchos ahí atemorizados lo que va a suceder. ¿Y será cierto eso? Y empieza la gente a cuestionar, ¿verdad?
¿Por qué? Porque mucha gente ignora, inclusive en la iglesia, hay mucha gente que ignora lo que va a suceder en el futuro porque no lee la palabra del Señor. Y esas son las artimañas del enemigo. Que usted no lea, que usted no escuche la palabra. ¿Para qué? Para que más fácil sea usted presa del engaño. Quiero concluir con esto, que Pablo, escribiendo a los de Tesalónica, en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, 8 al 12, dice lo siguiente: y entonces dice, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Usted lo puede leer ahí. 2 Tesalonicenses 2, 8 al 12. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Unirnos cada día más a orar. Pedirle al Señor que nos guíe, nos ayude a terminar nuestro peregrinaje aquí en la tierra, que solo a Él debemos de obedecer, que solo a Él debemos de amar. No amar a las cosas de este mundo, porque las cosas de este mundo son perecederas, se consumirán con el fuego, pero las cosas eternas perduran por toda la eternidad. Y eso solo el Señor lo puede dar teniendo a Cristo en nuestro corazón. Yo pregunto en esta mañana, ¿todos hemos creído en el Hijo de Dios como nuestro Salvador personal? ¿O hay alguien que todavía no ha hecho su decisión en esta mañana? ¿Sabe usted que somos eternos? La palabra es eterna, el hombre es eterno porque Dios es eterno. Aquí en la tierra vivimos pocos años con este cuerpo mortal, pero el Señor ha prometido darnos un cuerpo inmortal, y ese cuerpo inmortal lo tendremos en el milenio, que no va a haber muerte. ¿Quiere usted vivir por toda la eternidad con Cristo? Simplemente, ¿qué tiene que hacer? Obedecer. Creer en el mensaje de Cristo, creer que Él es el único que nos puede rescatar, salvar. Él es el único pasaporte que nos lleva al cielo, a vivir con nuestro Dios por toda la eternidad. No tiene por qué creer en otro personaje. Si usted escucha otro mensaje, como dice acá Pablo, tiene que ser anatema. Va a creer en otro mensaje en el cual va a creer en otro personaje, y eso va a pasar en la gran tribulación. El anticristo, antes que Cristo venga, va a aparecer un personaje ahí y todo el mundo, este fue el que estábamos esperando. Nada que ver, ¿verdad? Así que, amados hermanos, ¿hay alguien que todavía no ha entregado su corazón al Señor? Yo le invito a cerrar sus ojos.
y le invito a que haga esta oración. Si usted, mi amigo, mi amiga, no está seguro de su salvación en esta mañana, porque quizás no ha entregado su corazón al Señor, haga esta oración conmigo. Padre, en esta mañana vengo ante ti a reconocerte a tu Hijo como mi Salvador personal. Sé que lo enviaste a morir en la cruz del Calvario por todos mis pecados. Recíbeme como tu hija o tu hijo. Perdona, Señor, todos mis pecados. Sé que solo tú eres el medio que puedo acudir para que me perdones y me salves. Gracias, Señor, por morir en esa cruz del Calvario, por mí y por toda la humanidad. Sé que estás a la diestra de Dios Padre intercediendo por mí. Te recibo en mi corazón en esta mañana y que reines para siempre en mi corazón. Gracias, Señor, por ser la obra de mi vida. Amén. Capilla Calvario Guatemala presentó Verso a Verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso, su vida crecerá en el conocimiento del Dios verdadero. Una presentación de Capilla Calvario Guatemala.